Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. Hoy nos vamos hasta la capital, hasta Arrecife, para hablar con el teniente de alcalde, responsable de las áreas también, entre otras, de festejos y de Hacienda, con Echedei y Eugenio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes a los que nos ven desde su casa. Y muy bienvenido en una nueva ocasión, como siempre, y para hablar de muchísimos temas que tienen que ver, evidentemente, con la capital. Y bueno, porque lo veíamos básicamente en la actualidad de Echedei, como poco a poco, aunque parezca mentira, todavía estamos con esos trabajos tras la tromba de agua del pasado sábado. Es verdad que se encuentran mayormente ahora mismo en la zona de Costa Teguise, porque bueno, sabemos que fue una de las más afectadas, pero también en Arrecife todavía queda un poco por hacer en este sentido. ¿Cómo están? ¿Cómo está la capital, Echedei? ¿Qué valoración se hace sobre todo después de lo ocurrido el pasado sábado desde los despachos? Bueno, desde luego ya estamos en tareas de limpieza, por así decirlo, y de limpieza ya, siendo francos, de la parte menor, es decir, el mismo domingo se retiró aquellos sedimentos, aquellas zonas de barro que impedían el paso de coches. El domingo por la noche quedaron abiertas prácticamente todas las vías. Empezamos el mismo lunes con una batida por aquellas casas que habían dado aviso de entrada de aguas para hacer una valoración. Ya están los técnicos con la elaboración de esos informes técnicos, ya hemos empezado a contactar con algunos de esos propietarios, dándole un poco los pasos a seguir. Hemos contactado, como se vio el otro día a través del Cabildo de Lanzarote, con el Consorcio de Compensación de Seguros, porque todas aquellas viviendas, vehículos dañados que tengan un seguro suscrito, es responsabilidad del Consorcio de Compensación de Seguros la compensación del daño. Y en honor a la verdad, estamos en la línea de aquellas poquitas, porque es verdad que afortunadamente no han sido tantas, que tienen una afección y que no tienen contratado ningún tipo de seguro y demás, estudiar una vía de ayuda económica por parte de la Administración para tratar también de paliar un poco las consecuencias. Yo creo que el temporal afectó bastante más a las zonas de Tahiche y de Costa Teguise que a lo que es Arrecife en sí, afortunadamente, pero bueno, igualmente estamos, ya digo, con operaciones de limpieza de las calles, especialmente los barrios de La Vega, de Argana, de Maneje, que todavía quedan calles sucias. Estamos también con todo el tema administrativo para la convocatoria de esas ayudas y ayudando un poco pues, a los vecinos afectados, que tuvimos en torno a los 90 avisos, de los cuales más o menos un 50% nos dijeron que habían sido tareas meramente de limpieza, y de ese 50% restante, pues la gran mayoría tienen cobertura por parte de sus compañías de seguro o del Consorcio de Compensación de Seguros, lo cual hace pues, que afortunadamente las incidencias no hayan sido tan graves como en un principio podían verse. Ahí, bueno, veíamos de hecho, y así lo comunicamos en ese puerta a puerta, de hecho, que realizaban ustedes mismos en alguna de esas jornadas posteriores. Echedei, en el caso porque claro, es verdad que lo hemos dicho muchas veces, esto se nos escapa de las manos. Además, en este caso en concreto no estaba previsto ni muchísimo menos que ocurriese lo que ocurrió. Pero en el caso de Arrecife, Echedei, ¿hay planes previstos para este tipo de cosas, o hay tarea por hacer para dentro de lo que cabe cuando ocurren este tipo de cosas, o menores, porque ya lo hemos visto que también en Arrecife suceden lo que sucede en muchas calles con menor cantidad de lluvia? ¿Hay cosas por hacer en este sentido? Desde luego que sí, es decir, para empezar, Arrecife tiene que acometer las obras necesarias para el encauzamiento de sus pluviales o del agua de la lluvia, para todos entenderlo. Y de eso se han hecho algunas, pero quedan otras muchísimas por hacer. Ahora mismo se está ejecutando la zona de Cuatro Esquinas, se ha ejecutado una parte en la calle Portugal, pero falta acometer lo que es el tanque de tormenta, que lo adjudicábamos la semana pasada. En la zona de Argana han faltado algunas intervenciones menores, pero que también han generado impacto, especialmente en la zona del campo de fútbol. Es decir, el trabajo no está hecho, está proyectado en muchos de los casos, y en otros casos hay que proyectarlo incluso, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque independientemente de que, como digo siempre, ninguna ciudad del mundo está preparada para 120, 130, 140 litros como cayeron en Tahiche o en Costa Teguise el otro día, en Arrecife las incidencias son muchas, incluso con menos cantidad, y eso hay que subsanarlo. Hay zonas en las que hay que separar la red de lluvias de la red de saneamiento, porque no es normal que veamos cómo sale el agua sucia por las alcantarillas cuando entra la lluvia, cuando eso deberían ser dos redes separadas. En otras zonas, ya digo, estamos ejecutando, y en otras zonas falta por ejecutar incluso. Eso no quita para que cuando haya una tormenta de este tipo con 120, 140, 200 litros de agua, vayamos a tener incidencias en la ciudad, aunque hubiéramos ejecutado todas las obras, porque, como digo, no puedes dimensionar una red de pluviales a 200 litros en un sitio como Lanzarote. Desgraciadamente, con el cambio climático, estos episodios serán cada vez más habituales y tenemos que estar preparados para ello, pero Arrecife cuenta con un plan de contingencia, Arrecife cuenta con un plan de emergencia municipal en caso de inundaciones, que se activa cuando se está dando, y lo ideal es que todo esté
más protocolizado para que sea más automático cuando se activan alertas de este tipo. Luego está el caso como este fin de semana pasado, en el que ni siquiera la ENMET activó ningún tipo de aviso hasta que no empezó a llover. Efectivamente, por eso digo que en este caso en concreto es verdad que nos pilló a todos y aún así, de hecho, es decir, el Ayuntamiento de Arrecife estaba destinando recursos a colaborar con TICE cuando empezó la lluvia en Arrecife, porque no había absolutamente nada previsto. Nos lo comentaba Enrique Espinosa la semana pasada, nos comentaba un poco cómo había sido todo el procedimiento, y desde luego que nos pilló a todos, y aún así se actuó bastante rápido, tal y como mencionábamos. Chedi, quiero preguntarle, porque fue un poco no, creo, ocasionó bastante polémica las declaraciones del alcalde de Arrecife, de Jonathan de León, hablando, responsabilizando y pidiendo una solución en según qué acciones y según qué aspectos con el tema de la lluvia al Consejo Insular de Agua. No estamos acostumbrados a que reaccionen, de hecho, y se reaccionó como un comunicado inmediato, tachando de desafortunadas esas declaraciones y aclarando qué es competencia y qué no del Consejo. ¿Qué le parecieron estas declaraciones? Bueno, yo creo que en esas circunstancias estábamos a unas horas de la lluvia, queremos dar respuesta a los vecinos, vemos que hay una zona que tiene un problema y demás, y probablemente pues no hubo tiempo de que viera o que estudiara en qué procedimientos, en qué posición está eso, a quién corresponde la competencia. Es cierto que hay un proyecto presentado por el Consejo Insular de Aguas de julio del año pasado que no ha sido respondido. En este caso ha sido respondido de manera desfavorable por el área de movilidad y todavía no ha sido respondido por el área de obras, pero yo sinceramente no creo que por parte de Jonathan, del alcalde, hubiera ninguna mala intención, sino que fue cuestión del querer dar una respuesta rápida y contestar in situ cuando estas cosas pues hay que mirarlas con más tiempo y con más calma. Y hay otro asunto, que se lo comento porque se comentó aquí, y evidentemente yo siempre digo lo mismo, me parece justo que cuando la persona está en el plató le pregunte para que pueda responder. Causó cierta, bueno, nos extrañamos muchos de que, en primer lugar, en la rueda de prensa del Cabildo Insular de Lanzarote, como sabemos, estaba usted en representación del Ayuntamiento de Arrecife, y también había, por parte del Partido Popular, estaba, creo recordar, Ángel Vázquez, de los centros turísticos, y es cierto que un poco después daba esa convocatoria al alcalde de Arrecife y salía en esa rueda de prensa para decir un poco realmente lo mismo que se había dicho desde el propio Cabildo Insular de Lanzarote en cuanto a las incidencias centradas, eso sí, evidentemente, en Arrecife. ¿Por qué esta doble rueda de prensa y por qué el alcalde no estuvo en esa...? Bueno, no estuvo simplemente por cuestiones de agenda. Por la mañana, el día anterior, el Cabildo convoca y por la mañana Jonathan me llama y me dice, oye, ¿tú puedes cubrir el tema del Cabildo? Le dije que no tenía ningún problema, hice un cambio de agenda y me acerqué. Por cuestiones de agenda no pudo estar y él luego hace una valoración ante los medios de lo que es la actuación municipal frente a las lluvias, que evidentemente el Cabildo hace la suya, Teguise hace la suya y Arrecife hace la suya, porque son, aunque coordinadas, acciones diferentes. Yo sinceramente entiendo que la oposición quiera buscar que se crezca nada, todo lo contrario. El Cabildo fue muy colaborador y tenemos que agradecer no solo al Cabildo, sino a sus entes consorciados, al propio Consorcio del Agua, el Consorcio de Seguridad y Emergencias en todo momento estuvo coordinado con nosotros desde las distintas áreas del Ayuntamiento también de una forma coordinada, y de hecho la respuesta inmediata que damos a la situación que se genera el mismo sábado por la tarde y a última hora abriendo las principales vías, el domingo con ya todo despejado, el lunes con las visitas incluso a las viviendas afectadas, la limpieza desde el mismo sábado de madrugada ya estaba actuando en aquellas zonas más complicadas. Es decir, si no hubiéramos estado coordinados y no hubiéramos tenido la colaboración del Cabildo, del Consorcio de Emergencias, del de Seguridad, la propia reunión luego con el Consorcio de Compensación de Seguro, es decir, al final en estas situaciones yo creo que hay que dejar las siglas políticas a un lado, remangarnos y ponernos a trabajar, cada uno en su papel y desde luego todos coordinados, porque si no estamos dando palos de ciego y mirando uno por un lado, otro para otro, no se solucionan los problemas. Justamente era eso un poco lo que le preguntaba por la coordinación, que sabemos que es lo importante, que al igual que se ha dicho una cosa, y de hecho no le preguntaba ni siquiera por la oposición, sino que es verdad que aquí, bueno, había llamado un poco la atención esa imagen. Sí que es cierto que se ha visto la coordinación, yo creo que desde el minuto uno, de, como bien dice, las diferentes administraciones, todas, el consorcio, Cabildo, el propio ayuntamiento, es decir, al final en un momento de eso estás en la calle, estás a toque de teléfono con el alcalde, conmigo, Domingo Cejas, Osvaldo, Kiko, que estaba justo de baja y el pobre por teléfono, pero Osvaldo tomó un poco las riendas del consorcio de emergencia. Es decir, al final en esos momentos teníamos una situación complicada, al Cabildo se le sumaba las circunstancias de Arrecife, las de Teguise, las de Costa Teguise y las de Taiche, incluso en muchas ocasiones con la propia Olivia o con el compañero Eño, ¿no? Oye, pues mira, te puedo mandar un recurso para arriba que es más urgente lo tuyo y tú me dejas venir a no sé quién.
este tipo de cosas, las empresas que prestan el servicio para el ayuntamiento, para el cabildo, absolutamente colaboradoras. El consejero de empleo nos sacó a la gente del consorcio para hacer tareas de limpieza y de quitar barro en muchos sitios. Las propias empresas concesionarias de nuestros servicios, Casa de la Juventud, Centro de Bienestar Social, que también estaban los compañeros desde primera hora. Los colegios dimos una respuesta inmediata. El martes estaban limpios todos los colegios cuando empezaban al lunes siguiente las clases. Ahí estuvo la compañera Avi. Es decir, estuvimos trabajando de la mano, coordinados. No hace falta hacer una reunión de coordinación ni sentarnos en una sala con el teléfono. Nos podemos coordinar y así estuvimos. Yo no sé ni las llamadas que nos hicimos en la tarde del sábado en el Centro de Bienestar Animal, desde la rotonda y lógicamente si habemos 3 personas, lo que no tiene sentido es que estemos las 3 en el mismo sitio, pues estamos cada una en uno y tratamos de coordinar por teléfono. Sinceramente creo que en otras ocasiones se ha funcionado bastante peor que esta vez y aunque lo ideal es que estas situaciones no ocurran, que estemos coordinados cuando ocurren es ideal. Bueno, pues respondido queda en este sentido y lo que ya comentábamos, ya saben ustedes y están en los digitales, en Biosfera Digital también, todas las vías diferentes que tienen para acceder, para comunicar los daños si todavía no lo han hecho y que hay diferentes alternativas, como bien comentábamos al principio, que yo creo que es lo más importante ahora, estar centrado en que aquellas personas afectadas reciban las ayudas que les corresponden y los que no tienen seguro, tal y como comentabas HDI, están pendientes de si se puede, ¿no? Desde el propio ayuntamiento, esa línea de ayudas, digamos, a ver de qué forma se puede ayudar. Sí, como digo, nosotros hemos identificado aquellas 89 viviendas que hicieron una llamada a la policía local, al consorcio de emergencias en la tarde del sábado, con una entrada de agua o con un problema en su casa, para las visitas técnicas que ya se han hecho prácticamente en su totalidad, salvo alguna puntual que hemos tenido problemas de localización del titular o estas cosas. Aparte, por el camino, el concejal de oficina técnica, en este caso Maciot, ha puesto a disposición su teléfono para concretar citas para aquellas viviendas que han tenido algún tipo de afección, que no hicieron esa llamada y no están, por tanto, en el informe del jefe de Protección Civil o del oficial de la policía que hace el informe. También se han empezado a hacer esas visitas y aún así hay varias vías de ayuda a estas personas. Quien tiene un seguro de vivienda o de coche y ha tenido un daño en su bien, tiene la página del consorcio que ha habilitado una página específica para las inundaciones de Lanzarote del día 14 de abril y en el que pueden rellenar los datos, adjuntar. Es bueno tener el informe de la oficina técnica municipal o de la policía local para acreditar que su vivienda fue afectada por eso. Los que no se pueden dirigir a nuestras propias oficinas de vivienda o a la oficina técnica municipal y el técnico municipal en cuanto pueda pues irá a hacer una visita de valoración y aquellos que no tienen un seguro, que es obligación tenerlo y también hay que decirlo, y que están en una situación de mayor desamparo, pues también están localizados, porque lo que han hecho los técnicos municipales es ver quiénes tienen y quiénes no tienen seguro, y en estos días nos pondremos en contacto con ellos para decirles los procedimientos para seguir la línea de ayuda. Perfecto, pues dicho queda HDI, zanjamos de momento por el momento porque es así, vamos volviendo poco a poco a la normalidad, afortunadamente el tema de las lluvias. Quiero hablar de 2 asuntos creo que muy importantes para la capital, de un lado evidentemente los presupuestos y de otro lado no me quiero dejar atrás tampoco el plan supletorio a ver cómo va avanzando. Los presupuestos HDI que ya ustedes los han anunciado, ¿qué nos espera para Recife para este año 2025? Digamos, ¿qué proyectos se destacarían a nivel municipal para este año? Bueno, de hecho, nuestros presupuestos están en exposición pública ahora mismo, tienen un mes de exposición pública. En el pleno del mes de mayo, del mes de abril, debiéramos aprobar definitivamente el presupuesto municipal. De momento no han habido alegaciones al presupuesto, si las hubiera, pues igual nos retrasamos unos días más en la contestación de las alegaciones. ¿Y qué tenemos un presupuesto? Pues un presupuesto expansivo, un presupuesto, el de Arrecife es un presupuesto, el inicial, con bastante poco margen de decisión, hay que decirlo así. Tenemos un capítulo 2, que es el de gasto corriente, muy comprometido. Los servicios municipales están prácticamente todos externalizados, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de limpieza viaria, el servicio de porterías de los colegios, centros socioculturales, dependencias municipales, el servicio de recogida de residuos, es decir, y eso te hace que prácticamente el capítulo 2 con eso y las partidas de promoción turística, fiestas, contratos del área de bienestar social, principalmente te colman el capítulo 2. El capítulo 1, que es el personal municipal, con las subidas que le da la ley, y el resto, por así decirlo, las subvenciones que no hemos querido bajar ninguna, aunque sí el modelo de otorgarlas, que tratamos de reducir el número de subvenciones nominadas para irnos a un modelo de concurrencia, es decir, que todo el mundo pueda optar
a recibir las subvenciones en las distintas líneas en las que se tiene, y el resto son inversiones. El capítulo de inversiones este año está un poco más reducido por todo esto que le digo, y principalmente nos vamos a aquellos proyectos que ya tenemos en cartera, por así decirlo, para sacar a contratación, nada más adjudicar el presupuesto que se pueda licitar. El resto de proyectos que tenemos, y suman pues casi 50 millones de euros, van supeditados a la incorporación de remanente que haremos de manera automática en cuanto tengamos el presupuesto definitivamente aprobado. Entonces, lo que hemos hecho con las inversiones es darle prioridad a aquellas que ya estaban listas para contratarse, y el resto pues serán en el siguiente mes, de manera que de cara a diciembre podamos ejecutar el plan de inversiones que tenemos previsto. Dadas las críticas que han recibido ustedes por parte de la oposición HDI hasta ahora, y ya lo conocemos porque además lo siguen haciendo con el tema de bueno, fiestas, eventos y demás, lo que se destina a estas áreas, contemplando o sabiendo lo que se va a destinar en estos presupuestos, ¿cree que van a seguir recibiendo críticas para que la gente conozca un poco también si se va a destinar más, menos? ¿Qué es lo que está previsto? Yo puedo entender la crítica a las políticas. Es factible, la oposición está, yo creo que para otras cosas, pero bueno, ellos entienden que están para criticar lo que hace el gobierno. Lo que no se puede es mentir. Y es mentira que traigan papeles y lo demuestren, como hacía yo cuando estaba en la oposición, que el Ayuntamiento de Arrecife haya gastado 17 millones de euros, como dicen en todos lados, en las fiestas de la ciudad. Mentira. No han dicho la verdad. Repito, los reto, que traigan los papeles, que los pongan arriba de la mesa y que digan, es mentira. Es decir, el Carnaval de Arrecife costó 1.700.000 euros. Eso es lo que cuesta el Carnaval de Arrecife. Las fiestas del año pasado del Ayuntamiento de Arrecife, el presupuesto del área de fiestas, y son documentos públicos que estamos obligados a tener en nuestra página de transparencia, publicado a través de decretos, etcétera, etcétera, es el que es, y no se acerca, pero ni de lejos, a los 17, es que yo de verdad, porque oye, les puede patinar un número arriba o un número abajo, pero ¿de dónde han sacado 17 millones de euros? Ya quisiera yo tener un gasto de 17 millones de euros en fiesta. Es mentira. Pero tampoco pudiendo coger otros, porque sabemos que no se hacen solo o organizan eventos por parte de fiestas, sino también a lo mejor de otras áreas. Ellos han dicho fiesta, es mentira, pero sumando otras áreas también es mentira, es decir, que lo demuestren. Pero es que es tan sencillo, los presupuestos municipales son públicos, están publicados en la página web del ayuntamiento. Que hemos aumentado en torno al 20%, 30% en algunas de las fiestas, el presupuesto de otros años, es cierto. Si me dicen eso les digo, es cierto, hemos querido invertir en que en Arrecife haya ocio y que eso mueva nuestra economía. Y esa es una de las políticas de este grupo de gobierno, la que nos hemos marcado y la que vamos a continuar hasta final del mandato. Pero no es más el gasto en fiestas de un 20 o un 30%. Otra cosa, estamos gastando un 20% más, pero creo que el nivel de las fiestas que hacemos ahora no tiene nada que ver, es decir, ¿cuándo estaban mejor empleados? El 1.700.000 euros que gastó, el 1.500.000 euros que gastó Alfredo Mendoza en las fiestas en su año como concejal de fiestas de San Ginés, en las que no fue nadie, en la que no se movió la economía, en la que los conciertos no iba nadie porque no llamaba a la gente, o el 1.700.000 que se ha gastado en esta época. Porque hemos visto la repercusión, porque hemos visto nuestros carnavales, porque hemos visto nuestras fiestas de San Ginés, porque hemos visto nuestra Navidad, porque estamos dando posibilidades de negocio a un montón de gente a través de distintas actividades de la empresa, del sector de la producción, del sector de las infraestructuras, del sector de la restauración. Es decir, de verdad, yo creo que la crítica se debe y se puede hacer si ellos estiman, pero con la verdad en la mano. Se sigue, recuerdo que me hablabas de, bueno, no solo en tu caso, también el propio alcalde me decía que estaban con diferentes estudios un poco precisamente para corroborar esto que, independientemente de que, como yo me imagino, le vendrán desde el sector diciendo, oye, pues mira, nos ha ido mejor o peor, precisamente gracias a la organización de determinados eventos. Pero ¿se siguen con esos estudios, sí. HDI? Es más, en aquellos eventos en los que el ayuntamiento actúa como promotor del evento, es decir, en el que da un dinero de patrocinio perdón, no como promotor, sino como precursor, en el que da un dinero de patrocinio al promotor del evento, están obligados a entregar al ayuntamiento, porque así lo dice la ley, un estudio de mercado de los datos económicos grandes y pequeños de ese evento, lo que ha costado, lo que ha repercutido, lo que ha movido, lo que ha supuesto efectos publicitarios para la ciudad de Arrecife o para la isla de Lanzarote, y están obligados y los tenemos, y es más, la oposición muchas veces ha pedido acceso a los expedientes y se le han dado. En aquellas actividades municipales incluso las estamos encargando nosotros. Es verdad que en la primera, sobre todo, tardaron algo de tiempo en hacerlo porque tienen que establecer unos procedimientos, un método y tal, y tardaron casi 6 meses y no hemos tenido tiempo de presentar esos datos que contratamos y que tenemos. Pero ellos han tenido acceso y lo han visto y
y cuando no han dicho nada es que probablemente los datos hablen por sí solos. ¿Podemos tener alguna pista de las próximas fiestas que se estén organizando de HDI en Sí, Arrecife? de hecho estamos ya inmersos en la organización del Día de Canarias, como no puede ser de otra forma. Contaremos con 3-4 días, si ampliamos hasta el 28 o lo empezamos el 29, con dinamización en el Parque Ramírez Cerdá, con actuaciones, poniendo en valor el arte y la cultura canarios, no solo el folclórico, el tradicional, que también, sino yo creo que hay mucha cultura y mucho arte canario moderno que también merece un espacio para ser atendido y para que la gente lo pueda disfrutar, y en esa política de dinamizar la ciudad y que se convierta en un polo tractor esos 4 días de nuestra ciudad, de nuestros comercios, de nuestros hosteleros, que la gente esté en Arrecife. Yo creo que hemos conseguido algo y eso es innegable, que antes, como digo siempre, los fines de semana la gente huía de Arrecife y ahora los fines de semana la gente viene a Arrecife. Y eso es bueno, eso es positivo, eso enriquece, eso hace que seamos uno de los municipios en los que ha mejorado más la tasa de desempleo, somos uno de los municipios en los que más ha mejorado la apertura de nuevos negocios, somos uno de los municipios en los que más se ha mejorado el movimiento económico de la ciudad, y al final yo creo que eso también es obligación de la Administración. Pues estaremos muy pendientes de esos detalles del próximo Día de Canarias HDI. Estamos fuera de tiempo, nada, un titular porque, bueno, hablaremos en profundidad y más adelante también del plan supletorio, incluso fuera de plató, pero que va avanzando en definitiva. Sí, justo ahora cuando estábamos en la entrevista estaba recibiendo un mensaje del director general de ordenación del Gobierno de Canarias, me decía que simplemente necesita saber los horarios y el lugar para la exposición pública del plan supletorio de Arrecife. Seguimos caminando, nos hemos marcado unos calendarios muy establecidos con unas fechas muy concretas, porque en diciembre, y siempre lo digo, en diciembre del 2025 caduca el documento que tantos años han dejado en una gaveta dormir y que tanto dinero ha costado a los arrecifeños, y estamos pico y pala, el concejal, yo en lo que puedo le echo una mano, los propios asesores, en que el plan supletorio esté aprobado inicialmente, que lo conozca todo el mundo, que todo el mundo que no ve colmatados sus derechos o sus necesidades o sus expectativas pueda al menos presentar una alegación, que luego en base a criterios técnicos y de legalidad podrán ser atendidas o no, pero que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sepa lo que hay, que tengamos un plan que realmente permita el desarrollo y la mejora de la ciudad, y que se atiendan en la medida de lo posible las necesidades que tenemos de crecimiento, no simplemente de crecimiento en consumir suelo, sino en altura, en cambio de utilidades para determinadas parcelas, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos mucho que ganar y poco que perder si sacamos adelante el plan supletorio de Arrecife. Pues nos quedamos con ese último titular. También, HDI, estamos fuera de tiempo, pero, insisto, hablaremos en próximas ocasiones, esperemos de pues cómo sigan avanzando esta serie de proyectos para la capital. Eso espero que sigamos avanzando y espero poder contarse. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos con compañeros periodistas para finalizar la jornada de este lunes.